Hoy tenemos la lectura del libro El ser psíquico por la madre y Sri Aurobindo. Si te ha gustado este libro, te agradezco que dejes tu me gusta de apoyo, un comentario, te suscribas al canal donde iré subiendo más contenido en audio de los mayores maestros y avatares de la historia, y también puedes colaborar con mi humilde causa dejando un donativo en Patreon o PayPal. Encontrarás los detalles en la descripción. Si tienes alguna sugerencia de libros de otros grandes maestros que quieras que haga en audiolibro porque todavía no estén en YouTube, házmelo saber en un comentario. Ahora sí, comencemos con la lectura de El ser psíquico. Prefacio. El conjunto de textos que presentamos aquí reúne en un solo volumen algunos de los múltiples aspectos de la obra y enseñanzas de Sri Aurobindo y de la madre que han tratado sobre el ser psíquico. Esta selección aborda la naturaleza del ser psíquico proyectando la luz de Sri Aurobindo y de la madre sobre la estructura interior del ser humano, tratando asimismo de cuestiones relacionadas tales como los procesos del crecimiento interior, la vida después de la vida, el renacimiento y la sadhana o disciplina espiritual. Si bien se desea que esta obra sea tan completa como sea posible y cubra los aspectos esenciales del asunto, no es nuestra intención agotar los temas. Destinada sobre todo al gran público, se omiten muchos de los puntos que interesarían más particularmente a aquellos que practican el yoga de Sri Aurobindo o los estudiantes de filosofía y psicología. En la descripción de este vídeo podrás encontrar un enlace al glosario de los términos en sánscrito utilizados en este audiolibro, así como otros términos más específicos acerca del yoga. En cuanto a la razón por la cual se ha adoptado la palabra ser psíquico, Sri Aurobindo nos da la siguiente explicación. La palabra alma tiene un uso muy ambiguo en el idioma inglés porque designa frecuentemente al conjunto de la consciencia que no es física, incluyendo incluso el vital con sus deseos y sus pasiones. Por eso la expresión ser psíquico debe ser utilizada para distinguir esta porción divina de las partes instrumentales de la naturaleza. Como lo señala Sri Aurobindo, la palabra psíquico ha sido utilizada de una manera confusa. Por ello, la primera parte de esta compilación de textos contiene extractos relacionados con los diferentes sentidos de las palabras alma y psíquico y aclaran su significado en el contexto del yoga. Finalmente, hay que hacer notar la distinción esencial que hace Sri Aurobindo entre el alma en su esencia y el alma en su forma evolucionada e individualizada. En efecto, él designa la primera con las palabras psique, esencia psíquica, entidad psíquica, existencia psíquica, chispa del alma o elemento del alma, y denomina a la segunda ser psíquico, personalidad psíquica, forma del alma o personalidad del alma, que es, según su definición misma, la chispa que crece y llega a ser un fuego, que evoluciona con el desarrollo de la consciencia. En esto, Sri Aurobindo retorna a la antigua tradición de la India que hablaba de Kaitya Purusa como el ser en el corazón. Por último, hacemos hincapié en que las palabras alma y psíquico empleadas sin epítetos designan unas veces la chispa del alma o esencia psíquica, otras veces la personalidad del alma o ser psíquico. La naturaleza y el funcionamiento del ser psíquico no pueden ser explicados de forma satisfactoria sin referirse igualmente a las otras partes del ser y por ello se mencionan frecuentemente en este libro. Sri Aurobindo ha dado a algunas de ellas una denominación y un sentido particular en su yoga. Para facilitar la lectura, todos los textos de esta obra, con excepción de los de la parte sexta, han sido agrupados por secciones con títulos y subtítulos, tratando cada uno un aspecto específico del tema. Sin embargo, en la medida en que esta obra es una compilación constituida de fuentes diversas, sucede que varios pasajes se superponen o se repiten. Con el fin de preservar la unidad e integridad de los extractos, se ha evitado suprimir estos últimos. Por la misma razón, se han conservado las notas entre paréntesis o exposiciones de un tema distinto del extracto propiamente dicho que aparecen frecuentemente en las cartas de Sri Aurobindo y las respuestas a las preguntas expuestas a la madre. Inicio del libro. Lo que hay que entender por ser psíquico. Entiendo por ser psíquico el alma íntima del ser y de la naturaleza. Ese no es el sentido que se le da a esta palabra en el lenguaje ordinario. O si se le da este significado, se usa de una forma muy vaga y con la mayor incomprensión de la verdadera naturaleza de esta alma, atribuyéndole un sentido muy amplio que la sitúa muy lejos de este dominio. Todo fenómeno psíquico u oculto de carácter normal o anormal es calificado de psíquico.
si un hombre tiene una doble personalidad y pasa de la una a la otra, si un difunto o solamente una parte de su envoltura vital o una formación mental hace su aparición a través de la habitación de su sorprendido amigo, si un fantasma se manifiesta con un escándalo estrepitoso en una casa, todo está calificado en la categoría de fenómenos psíquicos y es considerado como objeto digno de investigación psíquica, aunque estas cosas no tengan nada que ver en absoluto con el ser psíquico aquí tratado. Por otro lado, hay muchas cosas en el mismo yoga que están simplemente ocultas, fenómenos del plano vital, mental o físico sutil, de visiones, de símbolos, todo ese conjunto de experiencias mezcladas, frecuentemente imprecisas, frecuentemente ilusorias, que pertenecen a esa zona intermedia entre el alma y sus instrumentos superficiales, o más bien a sus fronteras más externas. Todo este caos de la zona intermedia está recogido bajo el término psíquico y es atribuido al ámbito inferior y al incierto dominio de la exploración espiritual. Una vez más, se confunde constantemente el alma de deseo mentalizada, que en el hombre es una creación de los deseos del vital, de su fuerza de vida, en busca de satisfacciones, con el alma verdadera, la cual es una chispa del fuego divino, una pequeña parte del divino. Debido a que el alma, el ser psíquico, usa la mente, el vital y el cuerpo como sus instrumentos de crecimiento y experiencia, es considerada como una amalgama cualquiera o un sustrato sutil de la mente y de la vida. Pero si aceptamos que en el yoga esta masa caótica forma parte de la sustancia del alma o de su movimiento, nos embarcamos en el camino de una confusión sin salida. Todo eso pertenece solamente a las envolturas del alma. El alma misma es una divinidad interior más vasta que la mente, la vida o el cuerpo. Es algo que, una vez liberado del oscurecimiento de sus instrumentos, crea inmediatamente un contacto directo con el divino, con el ser esencial o con el espíritu. Es Sri Aurobindo. El ser psíquico, en la terminología de nuestro yoga, es el componente del alma en la naturaleza, la pura psique, el núcleo divino que se mantiene detrás de la mente, la vida y el cuerpo. Eso no es el ego, pero que nosotros no percibimos más que débilmente. Es una parcela del divino que se perpetúa de vida en vida, recogiendo la experiencia de la vida por medio de sus instrumentos exteriores. A medida que esta experiencia crece, ella manifiesta cada vez más una personalidad psíquica que preconiza siempre la belleza, el bien y la verdad, y acaba por llegar a ser suficientemente madura y fuerte para orientar la naturaleza hacia el divino. El ser psíquico puede entonces ponerse delante enteramente, rasgar la pantalla mental, vital y física, dominar los instintos y transformar la naturaleza. La naturaleza no se impone ya al alma, sino que es el alma, el Purusha, quien impone sus dictados a la naturaleza. Es Sri Aurobindo. La gente no comprende lo que quiero decir por ser psíquico, porque la palabra psíquico ha sido utilizada en inglés para designar cualquier cosa de la mente interior, en el vital interior y en el físico interior, o para todo lo que es anormal u oculto, o incluso los movimientos más sutiles del ser exterior, todo ello mezclado. Los fenómenos ocultos son frecuentemente calificados de psíquicos. No se sabe distinguir entre diferentes partes del ser. Incluso en la India, el antiguo conocimiento de los Upanishads que hacía esta distinción se ha perdido. El Jivatman, el ser psíquico, Purusha Antaratman, el Manomaya Purusha, el Pranayama Purusha, todo eso es confuso. La parte psíquica en nosotros es algo que viene directamente del divino y que está en contacto con el divino. En su origen es el núcleo fecundo en posibilidades divinas que sirve de apoyo a esta triple manifestación inferior de la mente, de la vida y del cuerpo. Este elemento divino está en todos los seres vivientes, pero se mantiene oculto detrás de la consciencia ordinaria. Al principio no está desarrollado, e incluso cuando lo está, no está siempre o no frecuentemente en primer plano. Se expresa por medio de sus instrumentos y según sus límites, en la medida que su imperfección lo permite. Crece en la consciencia por la experiencia que lleva hacia el divino, ganando fuerza cada vez que se produce en nosotros un movimiento superior. Finalmente, por la acumulación de estos movimientos profundos y más elevados, se forma una individualidad psíquica, lo que nosotros llamamos generalmente el ser psíquico.
Este ser psíquico es siempre quien, en realidad, aunque con frecuencia de una forma velada, empuja al hombre a volverse hacia la vida espiritual y quien entonces llega a ser su mayor ayuda. En consecuencia, es este elemento el que debemos hacer emerger en el yoga. Las palabras inglesas soul, alma, así como psychic, psíquico, tienen en esta lengua una utilización muy vaga y numerosos significados diferentes. En la lengua ordinaria, con demasiada frecuencia, hay mucha tendencia a no establecer una clara distinción entre la mente y el alma, y se produce a menudo una confusión más grave todavía cuando se denomina alma y psíquico no al alma verdadera, el ser psíquico, sino al vital del deseo, el alma falsa o alma del deseo. El ser psíquico es completamente diferente de la mente y del vital, se esconde detrás de ellos, allí donde ellos se unen al corazón. Es allí donde está su lugar central, pero detrás del corazón más bien que dentro de él, porque lo que los hombres llaman ordinariamente el corazón es la sede de la emoción, y las emociones humanas son impulsos mental vitales que no tienen en general un carácter psíquico. Este poder profundamente secreto que se encuentra detrás, distinto de la mente y la fuerza de la vida, es el alma verdadera, el ser psíquico en nosotros. El poder del ser psíquico puede, sin embargo, actuar sobre la mente, la vida y el cuerpo, purificando el pensamiento, la percepción y la emoción, que llega a ser entonces el sentimiento psíquico, la sensación, la acción y todas las cosas en nosotros, preparándolas así para llegar a ser movimientos divinos. El ser psíquico puede ser descrito en la lengua hindú como el purusha en el corazón o chaitya purusha, pero hay que entender con eso el corazón interior o secreto, hridaye gohayam, no el centro exterior vital y emocional. Nota a pie de página. La chitta y la parte psíquica no son la misma cosa en absoluto. El término chitta pertenece a una categoría completamente diferente en la que están coordinados y puestos en su lugar los principales funcionamientos de nuestra conciencia exterior, y para reconocerla no tenemos necesidad de ir detrás de nuestra naturaleza superficial o exterior. Categoría designa aquí otra clase de factores psicológicos, Tattvavikhāga. El psíquico pertenece a una cierta clasificación, supermente, mente, vida, psíquico, físico, que incluye a la vez la naturaleza interior y la naturaleza exterior. Chitta pertenece a una clasificación o categoría completamente distinta, bodhi, manas, chitta, prana, etc., que es la de la psicología hindú ordinaria, la que concierne solamente a la psicología del ser exterior. En esta clasificación, las únicas principales funciones de nuestra conciencia exterior están coordinadas y puestas en su lugar por los pensadores hindúes. Chitta es una de estas funciones principales de la conciencia exterior y, en consecuencia, para conocerla no tenemos necesidad de ir detrás de la naturaleza exterior. Es Sri Aurobindo. Habitualmente, todas las experiencias de orden más interior y todas las experiencias psicológicas anormales son llamadas psíquicas. Yo empleo la palabra psíquico para el alma, para distinguirla de la mente y de la vida. Todos los movimientos, todas las experiencias del alma serían, en este sentido, calificadas de psíquicas, y las que surgen del ser psíquico o lo tocan directamente, es decir, donde la mente y la vida predominan, serían calificadas de psicológicas, ya sean superficiales u ocultas. Es Sri Aurobindo. La palabra alma tiene diferentes sentidos según el contexto. Puede designar al purusha sosteniendo la deformación de prakriti, lo que nosotros llamamos un ser, aunque propiamente hablando se trate más bien de un devenir. En otra parte, puede designar específicamente el ser psíquico en una criatura evolutiva como el hombre. Puede designar la chispa del divino que ha sido introducida en la materia por el descenso del divino en el mundo material y que mantiene todas las formas en evolución aquí abajo. No puede haber ser psíquico en una criatura no evolutiva como el asura. No puede estar en un dios que no lo necesite para existir. Lo que el dios tiene es un purusha y una prakriti, o energía de naturaleza de este purusha.
Si un ser cualquiera de los mundos tipo desea evolucionar, debe descender a la Tierra, revestirse en un cuerpo humano y aceptar participar en la evolución. Es porque no quieren hacer esto que los seres vitales intentan poseer a los hombres para poder disfrutar de las posibilidades materiales que la vida física ofrece sin llevar la carga de la evolución o sufrir el proceso de conversión en la que culmina. Sri Aurobindo. Pregunta el discípulo a la madre: ¿qué es el alma o el ser psíquico exactamente? ¿Y qué quiere decir la evolución del ser psíquico? ¿Cuál es su relación con el Supremo? Respuesta de la madre: el alma y el ser psíquico no son exactamente lo mismo, aunque su esencia sea la misma. El alma es esa chispa divina que se halla en el centro de todo ser. Ella es idéntica a su origen divino. Es el divino en el humano. El ser psíquico se forma progresivamente alrededor de este centro divino, el alma, en el curso de sus innumerables existencias en la evolución terrestre, hasta el momento en el que el ser psíquico plenamente formado y totalmente despierto llega a ser el revestimiento consciente del alma alrededor de la cual él está formado, e identificado con el divino llega a ser su instrumento perfecto en el mundo. Pregunta a la madre: ¿en el ser humano, el ser psíquico es el alma entera? ¿O el alma, que es en su esencia como una chispa del divino en todas las criaturas, y el ser psíquico existen juntos ambos? Respuesta de la madre: el alma es la esencia eterna en el centro del ser psíquico. El alma es, en efecto, como una chispa divina que se reviste de numerosos estados del ser de una densidad progresiva hasta la más material, que está dentro del cuerpo interior, por así decir, del plexo solar. Son estados del ser que se forman y se desarrollan, progresan, se individualizan y se perfeccionan en el curso de numerosas existencias terrestres y forman el ser psíquico. Cuando el ser psíquico está plenamente formado, es consciente de la consciencia del alma y la manifiesta perfectamente. Nota a pie de página. Plexo solar. La madre habla aquí de la región del corazón, no del cordón umbilical, como se deduce claramente de sus otras respuestas, especialmente la del 20 de septiembre de 1969, publicada en el volumen Quelques réponses de la mère, Sri Aurobindo Ashram Press. Pregunta a la madre: ¿el alma y el ser psíquico son una sola y misma cosa? Respuesta de la madre: eso depende de la definición que uno da a las palabras. En la mayor parte de las religiones y quizás también en las filosofías, se llama alma al ser vital porque se dice que el alma abandona el cuerpo, cuando es el ser vital quien abandona al cuerpo. Se puede hablar de salvar las almas, de almas malas, de rescatar las almas, pero todo eso se aplica al ser vital, porque el ser psíquico no tiene necesidad de ser salvado, no toma parte en las faltas de la persona exterior, está libre de toda reacción. La madre. Hay que hacer una distinción entre el alma en su esencia y el ser psíquico. Cada uno tiene un alma que es la chispa del divino. Nada podría existir sin ella. Pero es absolutamente posible que un ser vital y físico existan sin tener detrás de él un ser psíquico claramente evolucionado. Y por tanto no se puede afirmar de una manera general que los hombres primitivos no tenían alma o que su alma no se mostraba en ninguna parte. El ser interior se compone de la mente interior, del vital interior, del físico interior. Pero eso no es el ser psíquico. El ser psíquico es el ser más interior, completamente distinto de ellos. En realidad, la palabra psíquico es utilizada en inglés para calificar todo lo que es diferente o más profundo que la mente, la vida y el cuerpo exteriores, o bien todo lo que está oculto o es suprafísico. Pero este uso es una fuente de confusión y de error y la descartamos enteramente cuando hablamos o escribimos sobre el yoga. En el lenguaje ordinario, podemos algunas veces utilizar la palabra psíquico en un sentido amplio y corriente. O en poesía, donde la precisión intelectual no es demasiado rigurosa,
podemos de vez en cuando hablar del alma en el sentido ordinario y más exterior o en el sentido de una verdadera psique. El ser psíquico está oculto por los movimientos de la superficie y se expresa de la mejor manera que puede a través de los instrumentos exteriores, que son regidos más por las fuerzas exteriores que por las influencias interiores del ser psíquico. Pero eso no significa que ellos estén completamente aislados de la influencia del alma. El alma está en el cuerpo de la misma manera que la mente o el vital. Pero el cuerpo que ella habita no es solamente este cuerpo físico material, es también el cuerpo sutil. Cuando la envoltura material se desecha, las envolturas vital y mental del cuerpo subsisten en tanto que vehículos del alma hasta que ellas también se disuelven. El alma de una planta o de un animal no es que esté completamente dormida. Simplemente sus medios de expresión están menos desarrollados que los de un ser humano. Hay mucho de psíquico en una planta, mucho de psíquico en un animal. En la forma de la planta, solo el vital físico está evolucionado. Por consiguiente, no puede expresarse. El animal tiene una mente vital y puede expresarse, pero su conciencia está limitada y sus experiencias son limitadas. Por lo tanto, la conciencia y la experiencia de la esencia psíquica están menos desarrollados de lo que es posible en el hombre. Sin embargo, los animales tienen un alma y responden fácilmente al ser psíquico en el hombre. El fantasma no es el alma, evidentemente. Es o bien el hombre apareciendo en su cuerpo vital, o bien un fragmento de su vital del que se apodera una fuerza o ser vital. La parte vital en nosotros persiste normalmente durante algún tiempo después de la disolución del cuerpo y pasa al plano vital donde mora hasta que la envoltura vital se disuelve. A continuación pasa, si está mentalmente evolucionado en la envoltura mental, hacia un mundo mental y finalmente el ser psíquico abandona también su envoltura mental y va a su lugar de reposo. Si la mente está fuertemente desarrollada, la parte mental en nosotros puede subsistir, y lo mismo sucede con el vital, a condición de que estén organizados alrededor del ser psíquico verdadero y agrupados en torno a él, ya que entonces participan de la inmortalidad del ser psíquico. De otro modo, el ser psíquico atrae hacia él la mente y la vida y entra en una quietud internatal. Sri Aurobindo. En la experiencia del yoga, el ser o ente esencial es en esencia uno con el divino, o al menos es una parte del divino, y tiene todas las potencialidades divinas. Pero en la manifestación toma dos aspectos, el de Purusha y el de Prakriti, el ser consciente y la naturaleza. En la naturaleza de aquí, el divino está velado y el ser individual está sometido a la naturaleza que actúa aquí como la Prakriti inferior, como una fuerza de la ignorancia, avidya. El Purusha en sí es divino, pero al exteriorizarse en la ignorancia de la naturaleza, se convierte en el ser individual aparentemente imperfecto con la imperfección de ésta. Por eso el alma o esencia psíquica, que es el Purusha participando en la evolución y sosteniéndola, porta en sí todas las potencialidades divinas. Pero el ser psíquico individual, que él sitúa como su representante, asume la imperfección de la naturaleza y evoluciona en ella hasta que recupera toda la esencia psíquica y se une con el ser esencial o espíritu situado en lo alto, del cual el alma es la proyección individual en la evolución. Esta dualidad del ser en todos sus planos, porque es una realidad que adopta diversas formas, no solo del ser esencial y el psíquico, sino también del Purusha mental, del Purusha vital y del Purusha físico, tiene que ser captada y aceptada para que las experiencias del yoga puedan ser plenamente comprendidas. El ser es uno en todas partes, pero en cada plano de la naturaleza es representado por una forma de sí mismo que es la propia de ese plano. El Purusha mental en el plano mental, el Purusha vital en el plano vital y el Purusha físico en el plano físico. La Taittiriya Upanishad menciona dos planos más del ser, el plano del conocimiento o de la verdad y el plano del Ananda, cada uno con su Purusha.
Pero aunque alguna influencia de ellos puede descender hasta nosotros, estos planos son aún superconscientes para la mente humana y su naturaleza no está todavía organizada aquí. Sri Aurobindo. El Atman, el Jivatman y el psíquico. Es necesario comprender claramente la diferencia entre el alma que evoluciona, ser psíquico, y el puro Atman, ser esencial o espíritu. El ser esencial puro no nace, no pasa por el proceso de la muerte y el nacimiento, no depende del nacimiento ni del cuerpo, ni de la mente, ni de la vida, ni de la naturaleza manifestada. No está atado por estas cosas, no está limitado ni afectado por ellas, aunque las asume y las sostiene. El alma, por el contrario, desciende en el nacimiento y pasa por medio de la muerte, aunque ella en sí misma no muera porque es inmortal, de un estado a otro, del plano terrestre a otros planos. Después regresa a la existencia terrestre. Ella persigue, por esta progresión de vida en vida, una evolución ascendente que la conduce hasta el estado humano y hace evolucionar, a través de todo eso, un ser de ella misma que nosotros llamamos el ser psíquico, que sostiene la evolución, desarrolla una consciencia humana, física, vital y mental, como instrumentos para adquirir experiencia del mundo y para una autoexpresión disfrazada, imperfecta, pero creciente. Todo eso ella lo hace desde detrás de un velo, dejando entrever algo de su ser divino solamente en la medida en que se lo permita la imperfección del ser instrumental. Pero llega un momento en que ella es capaz de prepararse para salir de detrás del velo, a tomar el mando y a orientar toda la naturaleza instrumental hacia una realización divina. Es el comienzo de la verdadera vida espiritual. El alma es capaz entonces de prepararse para la evolución de una consciencia manifestada que será superior a la consciencia humana mental. Puede pasar del estado mental al estado espiritual y, por los diversos grados del estado espiritual, al estado supramental. Hasta aquí no hay razón alguna para que ella cese de nacer. De hecho, no puede dejar de hacerlo. Si, habiendo alcanzado el estado espiritual, ella tiene la voluntad de salir de la manifestación terrestre, puede en verdad hacerlo, pero una manifestación más alta es igualmente posible, en el conocimiento y no en la ignorancia. Sri Aurobindo. En nuestro yoga, la expresión ser central sirve generalmente para designar la parte del divino en el hombre que sostiene todo el resto y que sobrevive a través de la muerte y el nacimiento. Este ser central tiene dos formas. En lo alto es el Jivatman, nuestro ser verdadero del cual nosotros tomamos conciencia cuando llega el autoconocimiento superior. Abajo, él es el ser psíquico que se mantiene detrás de la mente, del cuerpo y de la vida. El Jivatman está encima de la manifestación de la vida y la preside. El ser psíquico está presente detrás de esta manifestación y la sostiene. La actitud natural del ser psíquico es la de sentirse como un niño, el hijo de Dios, el Bhakta. Es una parte del divino, una con él en esencia, aunque en la dinámica de la manifestación exista siempre una diferencia, incluso en la identidad. El Jivatman, por el contrario, vive en la esencia y puede fundirse en una identidad con el divino. Pero a él también, desde el momento en que preside la dinámica de la manifestación, se le reconoce como un centro del divino múltiple y no como el Parameshwara, el Supremo. Es importante acordarse de esta distinción, porque de otro modo, si se tiene el menor egoísmo vital, uno puede comenzar a creerse un avatar o bien perder el equilibrio como Hridaya con Ramakrishna. Es Sri Aurobindo. El espíritu es el Atman, el Brahman, el divino esencial. Cuando el divino único manifiesta su multiplicidad siempre inherente, este ser esencial o Atman se convierte para esa manifestación en el ser central que preside desde lo alto la evolución de sus personalidades y de sus vidas terrestres aquí abajo. Pero en sí mismo es una parte eterna del divino y anterior a la manifestación terrestre, para Prakritir Jivabhuta. En esta manifestación inferior, Apara Prakriti, esta parte eterna del divino aparece como el alma, una chispa del fuego divino, que sostiene la evolución individual y es el fundamento del ser mental, vital y físico.
El ser psíquico es la chispa que se va convirtiendo en fuego y evoluciona con el desarrollo de la consciencia. El ser psíquico es, por consiguiente, evolutivo, no como el Jivatman, anterior a la evolución. Pero el hombre no es consciente del ser esencial o Jivatman, solo es consciente de su ego, o es consciente del ser mental que controla la vida y el cuerpo. Pero penetrando más profundamente en su interior, se torna consciente de su alma o ser psíquico como su centro verdadero, el Purusha en el corazón. El ser psíquico es el ser central en la evolución, procede del Jivatman, parte eterna del divino, y lo representa. Cuando se alcanza la plenitud de la consciencia, el Jivatman y el ser psíquico se unen.